Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Son palabras de la última cena, ¿verdad?, en la que el Señor se está despidiendo de sus discípulos y está abriendo su corazón. Ese corazón enamorado de Dios, porque Dios hecho hombre, enamorado de Dios, Dios Hijo enamorado del Padre, fruto del Espíritu Santo, pero también enamorado de la misión que el Padre le ha encomendado. Y esa misión lleva consigo la elección de esos apóstoles para la misión que Dios también quiere de ellos. Sabemos que después de la traición de Judas haya quedado un puesto vacante entre los 12. Nos duele hablar de eso, pero es la realidad. Y con la elección del nuevo apóstol se ha de cumplir lo que el mismo Espíritu Santo había profetizado y lo que Jesús expresamente había instituido. 12 apóstoles. 12 apóstoles. El nuevo pueblo de Dios debía estar asentado sobre 10 columnas, como el antiguo lo había estado sobre las 12 tribus de Israel. Y es San Pedro, ejerciendo su potestad primada ante aquellos 120 discípulos reunidos, declara las condiciones que ha de tener el que complete el colegio apostólico, según lo había aprendido él de su maestro. El discípulo ha de conocer a Jesús y ser testigo suyo. Por eso Pedro, lo recoge los Hechos de los Apóstoles, señala en su discurso: es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos se ha constituido testigo de su resurrección. Escuchar estas palabras de Pedro a mí me llenan de emoción, porque no son palabras, de un discurso más o menos alentador, optimista, esperanzador, no. Está marcando lo que su maestro les ha enseñado, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Ellos también son testigos de eso mismo. Ellos también han seguido al Maestro. Ellos han sido elegidos por el Señor para dar testimonio de la verdad. Según la tradición, Matías, que fue uno de los dos elegidos, evangelizó Etiopía, donde sufrió martirio. Y es bonito saber que sus reliquias, por encargo de Santa Elena, fueron llevadas a Tréveris. No sé si sabes, pero Tréveris era la capital del Imperio Romano, de una de las dos partes, porque el Imperio Romano se había dividido en dos, pero a su vez la parte de Occidente se trasladó a Tréveris, porque los bárbaros, mejor dicho, habían invadido Roma. Por eso, en Tréveris, o Tria, como se llama ahora, en Alemania, es el patrono de esta ciudad.
San Clemente de Alejandría, uno de los padres apostólicos, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio, esos que envió de dos en dos, ¿verdad? Con lo cual Matías estaba muy metido, muy cerca del Maestro. Y a nosotros también nos recuerda que el Señor se sirve de circunstancias, se sirve de personas para seguir llamando a sus discípulos. No son casualidades, la casualidad, no me canso de repetirla, no existe. Para Dios no existen las casualidades. Dios es providente y por tanto Él va llevando las circunstancias, las situaciones, las va llevando a lo que Él ha previsto. El apóstol pone de relieve la necesidad, apóstol San Pedro, de que el nuevo elegido sea testigo ocular de la predicación y de los hechos de Jesús a lo largo de su vida pública y de modo especial de la resurrección, claro. 30 años más tarde asegura en las últimas palabras de cómo efectivamente pues no os hemos dado, dice San Pedro en su segunda carta, no os hemos dado a conocer el poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, sino como testigos oculares de su grandeza. El testimonio que dan los apóstoles no es algo imaginado por ellos, o como dijo alguien alguna vez, bueno, pues tuvieron una conciencia de testigos y por tanto se inventaron la resurrección de Cristo. Una especie de, pues no sé, de secta que se reúnen y tienen pues una paranoia, por decirlo de un modo que no se me ocurre otro, una paranoia o una, no sé, unas visiones. Eso es lo que tenían que decir de Jesús. Y por tanto manifestar que la doctrina de Cristo, que la vida de Cristo resucitaba en ellos. No, vamos a dejarnos de bobadas. Bobadas que se han dicho y se han escrito, no me estoy inventando nada. Pero no elige, sino que le deja, ya he dicho antes que no existen las casualidades, sino deja que la suerte la administre Dios. No es una cosa nueva en las Sagradas Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, en el libro de Números, se echan suertes. Pero es Dios quien da la decisión. Se lee en el libro de los Proverbios. Y presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por su nombre justo, y a Matías, forma abreviada de Matatías, que es un nombre muy conocido en el Antiguo Testamento. Bueno, los macabeos, etcétera, etcétera. Que significa Matatías, significa regalo de Dios. Por tanto, no era un nombre hebreo, griego, ¿no? Sino un nombre que venía de la tradición judía. Y echaron suertes, y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 11 apóstoles. Un historiador antiguo, Eusebio de Cesarea, dice en su historia eclesiástica, recoge una tradición que afirma que este discípulo pertenecía al grupo de los 72, como había dicho también antes San Clemente de Alejandría, que enviados por Jesús fueron a predicar por la ciudad de Israel. Es decir, que no solamente era San Clemente de Alejandría, sino que además Eusebio también lo recoge en su historia eclesiástica. Muy cerca del Señor. Matías había estado muy cerca de Cristo. Antes de la elección, Pedro y toda la comunidad ruegan a Dios porque la elección no la hacen ellos,
La vocación es siempre elección divina. Por eso dice, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos has elegido. Estamos viendo, ya te digo, el principio, los comienzos de la primitiva cristiandad, de los primeros cristianos, de los primeros pasos de los apóstoles en los hechos de los apóstoles. Pero también reconocemos en eso, cómo ellos se mueven en un ambiente sobrenatural. No es un ambiente, digamos, de organización o, si quieres, de una planificación de cómo van a ellos a ir por todo el mundo. No. Ellos no se mueven en el plano, digamos, de un plan de batalla, ¿no? De los soldados, los soldados romanos, ¿no? Que organizan, pues, las legiones, cómo atacar y cómo defenderse. No. Los cristianos van organizándose, por supuesto que se organizan, pero conscientes de que Dios está con ellos y Dios les va llevando. Y Dios les va a ir llevando por todo el mundo. Los 11 y los demás discípulos no se atreven por sí mismos, por sus propias consideraciones o simpatías. El otro día lo leía en unas cartas que escribe San José María, hablando de cómo, pues, el joven rico, que el Señor le duele que le dé la espalda, pero que explica que no por eso hay que bajar la exigencia, que no por eso hay que intentar congraciarse con la persona, disminuyendo, digamos, el listón, bajando el listón. No. Ellos no se dejan llevar por consideraciones o simpatías. Ellos no quieren señalar a un sucesor de Judas. Ellos quieren, pues, que sea el Espíritu Santo. San Pablo, cuando se siente movido a declarar el origen de su misión, indica que ha sido constituido no por los hombres, ni por la autoridad de un hombre, sino solo por Jesucristo y por Dios su Padre. Es el Señor el que elige y envía, y también ahora. Tú y yo, cada uno de nosotros, tiene una vocación divina, una llamada a la santidad y al apostolado, que no es algo para unos elegidos, sino que es para todos los que hemos recibido el bautismo. Y especificada después, concretada después, o especificada o concretada después en las sucesivas intervenciones de Dios en la propia historia personal. Sigo recordando esa carta del Papa San Juan Pablo II a los jóvenes en el año internacional de la juventud, cuando empezaron la Jornada Mundial de la Juventud. Esa carta que dirigió a los jóvenes y que habla concretamente de esto, cómo las intervenciones de Dios que se van cruzando en el camino de la persona, de cada uno. Y hay momentos en que esta llamada a seguir de cerca a Jesús se hace particularmente intensa y clara. Como escribe el fundador del Opus Dei en Forja, yo tampoco pensaba que Dios me cogiera como lo hizo, pero el Señor no nos pide permiso para complicarnos la vida. Se mete y ya está. Y luego toca a cada uno de nosotros corresponder, te digo yo. Y hoy podemos preguntarnos en nuestra oración personal, ¿soy fiel a lo que el Señor quiere de mí? ¿Busco hacer la voluntad de Dios en todos mis proyectos? ¿Estoy dispuesto a corresponder a lo que el Señor a lo largo de la vida me va pidiendo? Circunstancias, momentos que no conocemos, ¿eh? Si uno mira para atrás en los comienzos en los que va diciendo al Señor que sí y va siguiendo ese camino que el Señor le va señalando, no se imagina lo que después va a ocurrir a lo largo de su vida. No se lo imagina. Por eso a mí no me sorprende cuando te encuentras por familias, por ejemplo, en el que el marido y la mujer han tenido circunstancias a veces tristes, ¿no? Que le han llevado a
a, pues no sé, una enfermedad, el fallecimiento de un hijo, o pues la enfermedad del marido o de la mujer, pues, o bien pues unas circunstancias profesionales complicadas. Cuando ellos decidieron ponerse en las manos de Dios y escoger el camino del matrimonio con esa mujer, con ese hombre, no sabían lo que iba a venir después, pero confiaban en Dios. Confiaban en Dios. Y la suerte recayó sobre Matías. La llamada de Matías nos recuerda que la vocación recibida es siempre un don inmerecido. Señor, yo no he hecho nada para que tú me hagas tantos favores, tantos dones, tantos regalos. Yo no me lo debo. Realmente no lo he merecido. No es algo exigido por mí. Se cuenta que así como hay un camino dedicado al apóstol Santiago, que es recorrido con frecuencia, también hay un camino dedicado al apóstol Matías. Un recorrido que comienza en Aquisgrán y termina en Tréveris. Como te dije, es el lugar donde está enterrado San Matías, así como el apóstol Santiago está en Compostela. Pues es más cortito, ¿no? Va de Aquisgrán a Tréveris, que son cerca de 240 kilómetros, y comprende parte de las regiones alemanas de Renania del Norte, de Westfalia y Renania-Palatinado. Bueno, lo digo esto como anecdótico, ¿verdad? Esto me recuerda que la vida es siempre una peregrinación y que tantas veces, en tantos lugares, recientemente leía en uno de los lugares, más bien tirando hacia Alemania, digo hacia Francia, ¿no? Pero que habían decidido los obispos de ese lugar organizar una peregrinación para pedir por las vocaciones sacerdotales. Y en otros sitios se lleva haciendo hace tiempo y van surgiendo vocaciones sacerdotales. Porque el Señor se sirve también de la peregrinación, de lo arduo del camino, de la oración, de ese rezar en común, también sufrir un poquito en común, pues con una meta clara de pedir esas vocaciones sacerdotales. También en el mes de mayo tenemos esas romerías que se hacen andando hasta una ermita dedicada a la Virgen, y allí pues se reza otra parte del rosario y después se va otra vez andando hacia el lugar donde se han dejado los medios de traslado, el coche, lo que sea, para ofrecer esos 3 rosarios, pidiendo tantas vocaciones, pidiendo vocaciones también. No solamente vocaciones al sacerdocio, también vocaciones en el celibato, vocaciones en el matrimonio. Dios nos destina a asemejarnos cada vez más a Cristo, a participar de la vida divina. Nos asigna una misión en la vida y nos quiere junto a Él en una vida eterna, felicísima en la vida eterna. Cada uno tiene una llamada de Dios para estar cerca de Cristo y para extender su reinado en el propio ámbito y según sus circunstancias. Además de este llamado universal a la santidad, Jesús hace especiales llamamientos, como te decía antes, y llama a muchos, a algunos para que den testimonio particular alejándose del mundo, o para prestar un servicio particular en el sacerdocio. A la inmensa mayoría el Señor los llama para que estando en el mundo los vivifiquen desde dentro en el matrimonio, que es camino de santidad, o en el celibato, en el que se entrega el corazón entero por amor a Dios y a las almas. Todo eso, pues lo sabemos y lo sigue llamando Dios, ¿verdad? Sigue llamándonos Dios. El otro día leía un testimonio de una persona que escribía a alguien diciendo que tampoco estaba tan perdido todo en la región donde él vive, que se piensa que bueno, que la iglesia, que ya aquello era un desastre, que aquello era ya... Y él mismo explicaba, ¿no? Que bueno, que a lo mejor pues no surgen donde surgían antes las vocaciones
o que no están tan apoyados, por decirlo así, por la labor tradicional de la Iglesia, en las parroquias, etcétera, etcétera, pero que sí, por otros movimientos, por otros grupos de personas, de jóvenes, surgían vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, también al celibato en medio del mundo y al matrimonio. También lo decían en un monasterio muy cerca de Viena, donde viven 100 monjes y tienen allí, pues todos los fines de semana tienen unas horas santas, horas dedicadas a la oración ante el Santísimo, al canto, también al testimonio de jóvenes, chicos y chicas que encuentran ahí su vocación. El Señor sigue llamando y se sirve, a lo mejor no de este camino, de este otro, que a lo largo de los siglos han surgido vocaciones, sino a lo mejor pues de caminos nuevos, pero sigue llamando. Hemos de tener esa confianza, aunque sea el último, como sea Matías, que el pobre hombre llegó el último, ¿no? Como siempre se ha dicho, Matías, que sustituyó a Judas. Bueno, pues nada, le tocó el último de la fila. Pero no pasa nada, aunque sea unos caminos nuevos, aunque sean, pues la Iglesia sigue, la Iglesia sigue. La vocación no nace de buenos deseos o de grandes aspiraciones. Los apóstoles y ahora Matías no eligieron ellos al Señor como maestro según la costumbre de judía de seleccionar al rabino del que uno debía aprender. Fue Cristo quien los entresacó a ellos. A uno directamente, a Matías, a través de esta elección que la Iglesia deja en manos de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido, les recordará Jesús en la última cena, sino yo, quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Por qué llegaron estos hombres a gozar de este inmenso don? ¿Por qué ellos precisamente y no otros? No cabe preguntarse por qué razón fueron elegidos. Simplemente los llamó el Señor, y en esa libérrima elección de Cristo, llamó a los que quiso. Lo recoge San Marcos al comienzo de su Evangelio, breve Evangelio, pero lo recoge en el capítulo 3, estriba todo su honor y la esencia de su vida. Desde el primer momento en que Jesús se fija en un alma y la invita a seguirle, se suceden luego otras muchas llamadas, que quizá parecen pequeñas, pero que van señalando el camino. Ya hemos hecho referencia a esto con la carta que dije del Papa San Juan Pablo II. Y el profesor Pedro Rodríguez, en su libro Vocación, Trabajo y Contemplación, dice: a lo largo de la vida, de ordinario poco a poco, pero constantemente, Dios nos propone, con invitación exigente, muchas determinaciones de esa llamada radical, que implican siempre la relación de persona a persona con Cristo. Dios nos pide desde el principio la decisión de seguirle, pero nos oculta, con sabia pedagogía, la totalidad de las posteriores determinaciones de aquella decisión, tal vez porque no seamos capaces de aceptarlas in actu, todas juntas, en ese momento. El Señor da luces y gracias particulares en esos impulsos en los que el Espíritu Santo parece tirar del alma hacia arriba, en deseo de ser mejores, de servir más a los hombres y de modo particular a los que cada día conviven con nosotros. Señor, nunca nos deja de lado, nunca nos faltan tus gracias, tus regalos, tu sangre. Y Jesús elige a los suyos y los llama. Ese llamamiento es un honor, lo que da derecho a un particular unión con el Maestro. Como decía el propio San Juan Pablo II, en cierta ocasión en Brasil, decía: la vocación de cada uno se funde hasta cierto punto con su propio ser. Se une, se funde.
Se puede decir que vocación y persona se hacen una misma cosa. Esto significa que en la iniciativa creadora de Dios entra un particular acto de amor para con los llamados, no solo a la salvación, sino al ministerio de la salvación. Por eso, desde la eternidad, que comenzamos a existir en los designios del Creador, y Él nos quiso criaturas, también nos quiso llamados, predisponiendo en nosotros los dones y las condiciones para la respuesta personal, consciente y oportuna a la llamada de Cristo de la Iglesia. Dios que nos ama, que es amor, es también aquel que llama. Qué inmenso don de Dios, qué bondad de Dios que nos acompaña, que nos guía por el camino de la santidad. Vocación que no se fundamenta en ningún mérito personal. San Pablo lo dirá con muy claridad, claramente. Nos llamó con vocación santa, no en virtud de esas obras, sino en virtud de su designio. Jesús llamó a sus discípulos para que compartieran con él su cáliz, su vida, su misión. Y ahora te invita a ti, a mí. Y hemos de estar atentos para no oscurecer esa voz con el ruido de las cosas, que si no son en él y por él, no tienen el menor interés. Romano Guardini, autor que me cae muy bien, como sabes, ya lo he citado otras veces, escribía: la fuente de la alegría se encuentra en lo más profundo del interior de la persona. Ahí reside Dios. Entonces, la alegría se dilata y nos hace luminosos. Y todo aquello que es bello es percibido con todo su resplandor. Por eso, cuando no estemos contentos, hemos de saber rezar como Santo Tomás Moro. Dios mío, concédeme el sentido del humor para que saboree la felicidad en la vida y pueda transmitirla a los otros. La alegría de caminar con Cristo, la alegría de ser llamados por Cristo. No olvidemos aquello que Santa Teresa de Jesús también pedía: Dios, líbrame de los santos con cara triste, ya que un santo triste es un triste santo. No creo que Matías se enfadara, se entristeciera por su elección. Al contrario, Matías se llenaría de alegría. La vida de San Matías se hunde de nuevo en el silencio, pues él con los demás apóstoles experimentó el ardiente gozo de Pentecostés. Caminó, predicó, curó a enfermos, pero su nombre no vuelve a aparecer en la Sagrada Escritura. Como los demás apóstoles, dejó una estela de fe imborrable, que dura hasta nuestros días. Fue una luz encendida que Dios contempló con inmenso gozo desde el cielo. Nosotros también queremos dejar esa estela de fe, no estela de aplauso humano, no estela de parabienes, no estela de regalo de los hombres, estela de fe imborrable. Por eso acudimos a Santa María, Reina de los Apóstoles, y decimos a ella que también como ella fue protegiendo y cuidando a los apóstoles, también nosotros nos guía en el camino hasta el cielo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.